Shalom a todos mis hermanos y todas mis hermanas. Aquí os saluda Samuel Cortés, líder de la congregación Emuná Shalom España y delegado de la comunidad Shalom Naciones, que se origina allí en Chile. Aquí estamos en España, concretamente Andalucía, Cádiz. Y esta noche para mí es un orgullo, un honor, un gran honor dar esta enseñanza que se titula ¿Cuál es nuestro fundamento? Como sabréis, los que ya me siguen en Facebook, nosotros, el fundamento nuestro es de la Torá. Y nos basamos totalmente en la palabra. Y en esta noche voy a demostrar que nuestro fundamento tiene una base sólida en la palabra. Y somos fieles a la palabra. Espero que esta enseñanza sea de bendición para aquellas personas que están empezando o para aquellas personas que sienten el llamado del Padre, por parte del Padre, a guardar sus mandamientos, porque sé que todavía hay personas que el Padre las está llamando, lo sé, que el Padre las está llamando a que guarden sus mandamientos, a que sigan la Torá. Así que espero que esta enseñanza sea de bendición para todos ustedes. Para mí es un orgullo dar esta enseñanza y que el Padre me dé este gran privilegio. Amén. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza, pero no antes sin hacer una oración al Padre para que Él sea Él el que hable y no sea yo. Amén. Padre eterno y Dios de los cielos, te damos las gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor, Señor. Muchas gracias, Padre, por este orgullo, Señor, por este honor que tú me das a mí, Señor, de dar esta enseñanza, Padre. Te ruega mi alma que tú anules toda mi carne, Señor. Anula, Señor, toda mi persona. Anúlame a mí por completo, Señor. Que no sea mi palabra, Señor, sino que sea tu palabra la que hable, Señor. Anula, Señor, todos los dichos de mi boca, Señor, para que hables tú a través de mí. Para que esta enseñanza sea de gran bendición para todos mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando, Señor. Te ruega mi alma, Señor, que sea todo con claridad, Padre, para que todo el mundo pueda entenderlo, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Amén. Empezamos con la enseñanza. Primeramente, vamos a ver cómo la Torá, o como ustedes preferáis decirlo, la ley de Dios, que realmente decimos que es Torá porque la ley no representa lo que es la Torá. La Torá significa enseñanza, instrucción y guía. Amén. Por eso nosotros decimos Torá y no ley. Pero bueno, para aquellas personas que son más nuevas, yo he puesto la versión Reina Valera en el estudio, por si alguna palabra no la entiende. Amén. Por amor a ustedes, pues lo hago porque ¿de qué me sirve dar una enseñanza si la persona que me está escuchando no está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, mi objetivo es que todo el mundo pueda entender esta enseñanza y con palabras que todo el mundo la entienda. Amén. Vamos a empezar demostrando bíblicamente que la ley, la Torá, ya existía antes de Moisés. Mucho antes que Moisés estuviera en el monte Sinaí. Amén. Amén. Empezamos con los versículos. Dice así en el primer libro de la Torá, de la ley o del Pentateuco. En el Génesis, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y aquí hay que estar atento a las palabras en rojo que dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos como tan solamente en la creación de Dios, mucho antes de que existiera el hombre, ni tan siquiera Adán existía. Y ya Dios, en los días de la semana, en el día séptimo de la semana, reposó, y no solamente que reposó, sino que santificó el día. Ahí es donde se creó el Shabbat. Ahí se creó el Shabbat. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos el registro en la palabra que se creó el Shabbat. En la creación, ahí no había judíos, no había griegos, no había gentiles, no había hebreos, no había nadie todavía creado, y ya existía el día santo de Dios. Ya existía un día donde Dios reposó, y no solamente que reposó, sino que lo santificó. Lo santificó. Amén. Seguimos con los versículos.
En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 4 al 5, dice así la palabra del Eterno. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Os pongo un poquito en contexto con este versículo, para aquellas personas que son nuevecitas y no entienden lo que estoy diciendo ahora mismo o no han leído el libro de Éxodo. Este momento específicamente de lo que yo estoy leyendo en la historia bíblica es cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Amén. Moisés fue el libertador de ese tiempo. Como sabéis ustedes, Dios saca al pueblo de Israel con brazos fuertes del pueblo de Egipto. Lo saca con las 10 plagas y andan por el desierto. Bien, pues mientras está por el desierto, el pueblo se queja de que no tiene comida y Dios le da el maná del cielo. Pero le da este mandamiento, le dice: y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan, ¿dónde? Si andan en mi ley. Lo podemos llamar de cualquier forma, pero ya había ley, como aquí está claro, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahora dice: más el sexto día, que en este día sería el viernes, más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué el doble? Porque en Shabbat no se permite recoger comida. Entonces el sexto día, perdón, el sexto día tienen que recoger el doble de lo que recogían todos los días, para que en Shabbat no tuvieran que recoger. Ya estaba dando el mandamiento del Shabbat y ya estaba diciendo el Eterno que había una ley. Amén. Seguimos con los versículos. Ahora en este versículo hay mucha controversia. ¿Me permite un poquito de beber agua? En este versículo hay mucha controversia. ¿Por qué? Lo explico. Dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Tenemos que estar atentos a las palabras para no equivocarnos. Amén. Y tener una buena interpretación de la palabra. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Yeshua. Amén. Ahora aquí la gente dice: claro, Moisés, a través de Moisés fue dada la ley. Antes de Moisés no había ley, pero la gracia fue a través de Cristo, de Jesucristo o Yeshua. Entonces quiere decir que con Moisés estamos en el tiempo de la ley, y ahora con Yeshua aquí en la tierra, cuando vino Cristo a la tierra, estamos en el tiempo de la gracia. Y eso es totalmente antibíblico. No saben ustedes hasta qué grado eso es antibíblico. Y ahora voy a explicar por qué. No me gusta decir una cosa sin tener base bíblica para decirlo. Vamos a explicar por qué ahora. Lo primero que está hablando, pues la ley fue dada por medio de Moisés, fue dada. Eso es correcto. No está mal dicha la palabra. Pero sabemos que ya la ley existía antes, porque hemos dado versículos anteriormente. Y vamos a seguir dando versículos. Ya la ley existía. Amén. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Ahora dice en Génesis 26, del 4 al 5. Multiplicaré tu descendencia. Esto os voy a poner un poquito en contexto. Esto es una promesa que Dios le da a Isaac, hijo de Abraham. Amén. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si ustedes conocéis el personaje de Abraham e Isaac, sabéis que mucho antes que Moisés estuviera en el desierto, mucho antes que Moisés naciera, mucho antes que el padre y la madre de Moisés naciera,
Mucho antes que el pueblo fuera esclavizado en Egipto, ya existía Abraham. Y Abraham dice que obedeció los preceptos, mandamientos, estatutos y las leyes del Padre Eterno. O sea que ya había todo eso, ya había todo. Y Abraham sabía a qué leyes el Eterno se estaba refiriendo. Y ya Abraham fue una persona obediente. Por eso tuvo tanta bendición, por la obediencia que tuvo Abraham. Amén. Seguimos con los versículos. Ahora, este versículo es bueno y es importante que se sepa. ¿Por qué? Porque aquí demostramos claramente que ya la ley, no solamente el Shabbat, no solamente los mandamientos que ya conocemos, sino que también la dieta bíblica ya existía antes que Moisés. Y no solamente que existía, sino que el destino del mundo se rigió por ello, por la ley, por la dieta animal. Leemos en Génesis capítulo 7, versículo 1 al 2. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora dice, mira el mandamiento que le da Dios a Noé. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Ya está haciendo una diferencia de animal limpio. Dicen más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ha hecho una distinción entre el animal limpio y el animal que no es limpio. No sé si esto a ustedes os suena de algo. Esto está en Levítico capítulo 11 y ahora lo vamos a ver más adelante. O sea que claramente ya existía una ley de dieta, de la dieta animal, de lo que se podía comer y lo que no. Noé, para que el padre le diga a Noé, diferencia y aparta todo animal limpio y animal puro, animal limpio y animal que no es limpio. Noé debía de saber esa dieta, esa ley, Noé debía de saberla para que el padre le hable de esa forma. Para que el padre se dirija a él de esta forma, ya Noé sabía. O sea que no viene en ese momento, no se empieza esa ley, sino que ya venía desde antes la dieta bíblica. Porque ya Noé sabía lo que estaba diciendo. Porque para que Dios me mande algo, y en algo específico, y para que me dé un vocabulario específico, yo tengo que entender ese vocabulario. Si no, a mí Dios me va a hablar y yo no lo voy a entender. Si Noé no supiera la ley de la dieta bíblica, el padre le fuera dicho animal limpio o animales que no son limpios y Noé fuera dicho ¿y qué es animal limpio y qué no es limpio? Eso es un vocabulario específico de la Torá, de la ley de Dios. Amén. Seguimos con los versículos. Dice aquí en Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora vamos a explicar un poquito la gracia, lo que es la gracia, hermano. No es rey la escritura, por favor, no es rey. No digáis cosas a la ligera. Tenéis que entender las escrituras en todo su contexto. Una ley de la hermenéutica es que la Biblia se tiene que interpretar en un hilo, desde el principio hasta el fin. La doctrina, la palabra de Dios no se puede contradecir. No puede haber una contradicción porque entonces la doctrina no es sana. Eso tenéis que entenderlo. No podéis decir, no, es que el Antiguo Testamento es de una forma y el Nuevo de otra. Entonces el Antiguo Testamento totalmente se contradice con el Nuevo. Entonces, ¿cuál es el verdadero? El Antiguo o el Nuevo. Para mi criterio, son los dos los verdaderos. Los dos. Solamente que el nuevo es la continuación del Antiguo. Porque decir la palabra Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, eso no es nuevo, hermano, eso es muy antiguo. Eso lo inventó un hombre llamado, y específicamente un sacerdote, un católico, perdón, una persona que era católica, se llamaba Marción del Ponto, el que inventó esto. El Dios malo del Antiguo Testamento y el Dios amoroso del Nuevo Testamento. Perdón. Eso no viene, eso no es nuevo, hermano. Eso es muy antiguo. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, eso no existe, eso está mal dicho. Lo decimos porque es nuestro vocabulario, pero realmente eso está mal dicho. Ahora, explicamos lo que es la gracia. La gracia es un don de Dios, dado al hombre.
La gracia significa misericordia. Misericordia significa que el Dios, al ver nuestra miseria, se le aceleró el corazón. Dice la palabra cordia. Se le acelera el corazón al ver nuestra miseria, y de ahí sale la palabra misericordia. Si decimos que ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero antes en el tiempo de la ley, con esa mentalidad, estamos diciendo que antes Dios no tenía misericordia y que ahora sí. ¿Sabéis que uno de los atributos del Padre Eterno, uno de los atributos es que Él es inmutable? ¿Sabéis lo que significa ser inmutable? Que no puede cambiar de parecer. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. No puede cambiar. La misericordia es parte de su personalidad. Él siempre tuvo misericordia, siempre tuvo gracia. La gracia viene dentro de él, es la parte de su persona. ¿O no me decían ustedes que el pueblo de Israel merecía que lo sacaran de Egipto? No, hermano, el pueblo de Israel no merecía que lo sacaran de Egipto. Sin en cambio, Él es un Dios misericordioso que se acordó de la promesa que le hizo a su hijo Abraham, y sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa. La palabra dice, grande, tardo para la ira y grande en misericordia. La gracia siempre ha existido, hermano. Tenemos que hacer una exégesis correcta de las Escrituras. Seguimos con los versículos. Dice así en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Esto quiere decir, o sea, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que la acción de gracia y el amor en lo que él ya quería hacer, en su mente ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Esto quiere decir, os voy a poner un ejemplo. Yo tengo depresión. Es un ejemplo, ¿no? No tengo depresión, pero voy a poner un ejemplo. Yo tengo depresión, pero ustedes no se dan cuenta al verme. Ahora, si yo manifiesto mi depresión, es como ustedes se dan cuenta. Yo estoy triste, la tristeza la llevo por dentro. ¿Cómo manifiesto mi tristeza? Uno de los ejemplos es con lágrimas. Cuando la persona está con lágrimas, la persona está triste. Yo estoy emocionado, puedo estar emocionado, feliz, con alegría por dentro y no lo manifiesto. Sin en cambio, cuando yo suelto las lágrimas, cuando sonrío, entonces mi acción, como yo me muevo, como los gestos de mi cara, manifiestan la alegría que tengo o el sentimiento que tengo. Quiere decir esto, que la gracia es parte de la persona de Dios, pero manifestada en este tiempo, fue manifiesta. Quiere decir que ya estaba, ya existe de siempre, si es parte de su persona, pero se manifestó a través de Cristo, de Yeshua, el Mesías, el Rey de Israel. Se manifestó en ese tiempo por amor a nosotros, a través de Yeshua. La ley siempre ha existido, como hemos visto en los anteriores versículos, porque si no creéis los anteriores versículos, entonces vamos a arrancar hojas de la Biblia a doquier. Todas las hojas de la Biblia que no me convenga la voy a arrancar, y eso no es así. Entonces nos sacamos una buena doctrina, una sana doctrina. La ley ya existía, pero ahora fue manifiesta a todo el mundo a través de Moisés. Abraham seguía la Torá. Noé seguía la Torá. Yo incluso me atrevo a decir que también puedo demostrar bíblicamente lo que todavía no lo he preparado, pero en su tiempo lo prepararé. Hasta Adán sabía de Torá, sabía de la ley de Dios. Porque ustedes explicaron a mí cómo Adán sabía que había que sacrificar. Sacrificar, dar una ofrenda. Eso es parte de la ley. Y Noé y Caín dieron una ofrenda. Eso es bíblico, ¿verdad? Pues así es. De todas maneras, en otro tiempo
daré un estudio más específico de este tema. Amén. Para que no haya mucha controversia. Vamos a hablar de lo que tengo preparado. La ley ya existía, pero fue manifiesta a través de Moisés. Amén. La gracia ya existía, pero fue manifiesta a través de Yeshua. Ahora dice, los que me dicen a mí, pero ustedes, tú piensas que eres salvo por las obras de la ley. Yo no soy salvo por guardar los mandamientos. Porque yo lo he visto claramente en la palabra. No solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, al cual llamamos nosotros Tanaj. Ese es el Antiguo Testamento. O la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Yo no soy salvo por guardar los mandamientos. Yo soy salvo por gracia. Pero una vez que soy salvo, una vez que Dios me da ese don que yo no merezco, esa salvación tan grande, tan inmensa, tan preciosa que yo no merezco, ahora la única forma que yo tengo de agradecerle a Dios lo que ha hecho conmigo es guardando su palabra. Entonces yo guardo la palabra, guardo su Torah, guardo la ley de Dios por amor, porque amo a Dios y amo a Yeshua. Por eso yo guardo la palabra, no para ser salvo. La congregación de Emuná, Emuná Shalom España, guardamos los mandamientos. No para ser salvo, ni mucho menos. Nosotros entendemos que la salvación no hay nadie que se la gane. Porque si fuera así, nadie sería salvo. Porque todo el mundo falla. El único que no falla es Él. Pero todo el mundo falla. Por eso la salvación es por gracia. Ahora, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. No hay otra forma de demostrarlo. Seguimos con los versículos. Vale, aquí vamos a ver ahora un tema muy controversial que siempre se ha tenido, que los mandamientos son para Israel. Y no digo que no, porque específicamente lo pone en la palabra. Dice que cuando Dios manda a Moisés, dice, y Jehová dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, y da los mandamientos. Así de claro. Pero vamos a ver ahora quién son los israelitas, los verdaderos israelitas. Amén. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 34, dice así: el extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, el extranjero que resida con vosotros os será como un nacido, no un amigo, no un cercano, un pariente cercano, no. Un nacido entre vosotros, o sea, un israelita más. Cuando Dios da los mandamientos, también es para ese extranjero, porque lo tienen que tratar como un nacido entre ellos. Sigue los versículos. Y dice así, en Éxodo capítulo 12, versículo 49, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Una misma ley. La ley que tiene Israel, también la tengo yo. Sigue los versículos. Levítico 24, 22. Habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Hablando de lo mismo. Otro versículo. Números 9, 14. Y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua al Señor, esto es importante. Esto es importante porque a mí me han llegado a decir que la Pascua es judía, que las fiestas son judías. Las fiestas son del Eterno. Estas fiestas no son de nadie, son del Eterno. Si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua al Señor, conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza, lo hará. Tendréis un solo estatuto tanto para el forastero como para el nativo. Ahora, la Pascua, que realmente se llama Pesaj, la Pascua tiene su propia liturgia bíblica que está puesta en la Biblia. Por eso es que el Padre dice esto al forastero. Si el forastero quiere celebrar la Pascua, que la haga con su estatuto y la haga conforme yo la mando a ustedes, igual, que la guarde igual que ustedes. En ese tiempo, ahora no, pero en ese tiempo con su cordero y todo lo demás, ¿no? Ahora no podemos cordero porque nuestro cordero es Yeshua. Amén. Pero en ese tiempo, pues con su cordero, con todas las hierbas amargas, todo lo que indica la palabra. Seguimos con los versículos.
Dice así en Números 15-14. Y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, como lo hacéis vosotros, así lo hará. O sea que el forastero, el extranjero, forastero, como queráis llamarlo, tenía que ser, o sea, si estaba entre ellos, lo tenían que tratar como un nativo entre ellos, como un nacido entre ellos, como una persona que hubiera nacido con ellos, de su mismo linaje. No solamente eso, sino que una misma ley habrá para él como para el israelita normal. El extranjero que quiera celebrar la Pascua tiene que hacerlo igual que los israelitas, con el mismo estatuto. Y ahora el extranjero también puede ofrecer ofrendas a Dios, ofrendas al Padre. Para aquellos que no lo entendáis, extranjero es lo que se le llama en el Nuevo Testamento gentil. Una persona que es gentil, ajena al pueblo de Israel. Eso dice el diccionario. Una persona que es ajena al pueblo de Israel. Pues el gentil ya tenía parte y suerte dentro de... Bueno, parte y suerte es un vocabulario, ¿no? No es... El extranjero ya tenía parte en el pueblo de Israel por mandato de Dios. Ya tenía parte, la misma ley, el mismo estatuto, lo tienen que tratar como un nacido entre ellos, amarlo como a sí mismo, tenía que obedecer todos los mandamientos y las leyes del Padre. Esto es Biblia, hermano. Números 15:15 dice: en cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Un estatuto perpetuo, por si algunos no saben qué decir, para siempre. Perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor. Seguimos con los versículos. Levítico 18:26. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Lo mismo. Éxodo 12:19. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas. A esta fiesta se está refiriendo a fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días sin levadura en las casas. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, o sea, algo con levadura, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o del pueblo, ¿no? Aquí sigue del pueblo, pasa que no lo he puesto, pero bueno, o del pueblo. O sea, aquí hay que pensar un poquito. Dice, esa persona será cortada de la congregación. La congregación es Israel. Israel. Dice, ya sea extranjero o nativo. Si la congregación es Israel, el forastero no pertenece a la congregación de Israel, entonces ¿cómo el forastero, si come leudado, va a ser cortado de la congregación? Si literalmente ya no pertenece a la congregación. Eso tiene que pensarlo. O sea, que este versículo está diciendo que ya el forastero, el gentil, el extranjero, como queráis llamarlo, ya pertenecía a la congregación de Israel. Pertenecía, y si en esa fiesta él comía algo leudado, o sea, algo con levadura, era cortado de la congregación, porque ya pertenecía. Dios no puede cortar a una persona que no está dentro de la congregación. Creo que eso es claro y lógico, ¿verdad? Amén. Levítico 19, capítulo 17, versículo 10. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que reside entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. O sea que ya el forastero también pertenecía al pueblo de Israel, porque si no pertenece al pueblo de Israel no puede ser cortado de ese pueblo, porque no pertenece. Pero el forastero ya pertenece al pueblo, como hemos visto antes, que tienen que tratarlo como un nacido entre ellos. Dice así Levítico 17, versículo 13. Y cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que reside entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, habla de un forastero o un israelita. Dice, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Creo que es fácil
interpretar este versículo. Amén. Seguimos con los versículos. Ezequiel 47:23. En la tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis su herencia, declara el Señor Dios. O sea que el forastero, el extranjero, el gentil, como ustedes quieran llamarlo, residía en las tribus, o sea, se acoplaban en unas de las tribus. Había 12 tribus y los extranjeros, pues, no sé, según por qué familia, pues, familia tal, pues a la tribu de Benjamín, por deciros algo, ¿no? La familia fulana, pues a la tribu de Asher. Y se iba, y se acoplaba y se asimilaba con ellos. Tenían una sola ley, un mismo estatuto, y lo trataban como un nacido entre ellos. Entonces, cuando el forastero se añadía a esa tribu, cuando se repartían tierras, y a la tribu de Simeón le pertenecía una porción de la tierra, pues el forastero que también estaba entre esa tribu también recibía la heredad. Recibía también la tierra. Igualmente que un israelita, lo mismo. Isaías 14:1. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel y lo establezca en su propia tierra, entonces se le juntarán extranjeros y se unirán a la casa de Jacob. Esto literalmente está diciendo que habrá, o sea, en ese tiempo dice que habrá extranjeros que se unan a la casa de Jacob. Yo creo que es claro, son claros los versículos. Creo que son muy claros los versículos. Que no hay que decir nada más. La persona que quiere decir algo más contradiciendo esta doctrina es porque realmente quiere hacerlo. Porque creo que son muy claros los versículos. Creo que son muy claros. Dice en Ezequiel 47:22, como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en medio de vosotros, y que hayan engendrado hijos entre vosotros, y serán para vosotros como nativos. Y entre los hijos de Israel se les sorteará herencia con vosotros. O sea, lo tienen que tratar como nativo y sortearle también la herencia que el pueblo de Israel había heredado a través del padre Abraham. Creo que es claro el versículo. Seguimos con los versículos. Vale, ahora vamos a entrar en la doctrina del buen olivo. El famoso versículo de Romanos capítulo 11, versículo 17, donde Pablo habla de el buen olivo, la rama injertada y todo esto, ¿verdad? Vamos a intentar escudriñarlo y sacarle todo el grano que tenga. Amén. Dice así en Romanos 11, versículos 13 al 17. Porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar yo a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, para que aquellos que no lo entiendan, el olivo silvestre es aquel olivo salvaje, que no tiene fruto. Y si tiene fruto, es imposible de comerlo. Está amargo y muy ácido. No se puede comer el fruto del olivo silvestre. Dice, y si tú siendo olivo silvestre has sido injertado, aquí está la clave, en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, aquí está la clave. Perdonadme un momento, voy a un punto de agua. Gracias, Padre. Dice así, en lugar de ella. Esta es la clave. En lugar de ella. Eso quiere decir que algunas de las ramas fueron desgajadas, se fueron quitadas para poner a los gentiles. Quitó a Israel para poner a los gentiles. Este es uno de los versículos en el cual sale la doctrina, totalmente la falsa doctrina, porque la Biblia no la apoya. La falsa doctrina de el Israel, Dios desechó a Israel
para escoger la iglesia gentil. Ahora mismo no me sale el nombre, se llama la doctrina, no me acuerdo el nombre ahora mismo cómo se llama, que Dios desechó a su pueblo Israel para acoger a la iglesia gentil. Esa doctrina es verdaderamente falsa y errónea. Y uno de los versículos más clave, más importantes para esa doctrina, es este, que dice, en lugar de ellas. Vamos a ver otra versión, esta es la Reina Valera, amén, la de 1960. Vamos a ver otra versión que se llama versión israelita Nazaret. Dice así, Romanos capítulo 11, 17. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas y a ti siendo olivo silvestre te han injertado entre ellas, ¿veis ustedes la diferencia? En vez de del lugar de ellas. Y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante estabilidad del olivo. Ahora, no quiero dejaros en esta duda, porque yo sé, no es que piense, sino que sé que esta versión, o sea, la doctrina de decir entre ellas, en vez de decir en lugar de ellas, porque yo digo que esta es la más correcta. ¿Por qué? Por lo siguiente, en el mismo capítulo, dice Pablo, en el versículo 1, dice Pablo así, digo pues, ¿ha desechado Dios su pueblo? En ninguna manera. O sea que Dios no desecha a su pueblo. Entonces a nosotros no nos ha podido injertar en su lugar, sino con ellos, entre ellos, para que nos trate como un nativo más, como un nacido más entre ellos, y tener la misma ley, el mismo pacto, y ser hermanos de ellos, igual que en el Antiguo Testamento. Lo mismo, hermano, la historia se repite. Creo que sería bueno, hermano, que abrierais vuestra mente. Mira, yo sé que es difícil, me sincero con ustedes. Yo salí también de una denominación. ¿Ven? No me malinterpretéis, no estoy criticando en la denominación en la cual yo estaba. No la estoy criticando porque amo mucho a los hermanos que allí están. Los amo muchísimo. Además que allí tengo familia y los amo muchísimo. Eso no es mi intención esa criticarla. Yo hablo solamente de la forma en que yo leía la Biblia. ¿Ven? Yo cuando estaba en la denominación, pues yo leía la Biblia según la doctrina que la denominación tenía. Pongo en ejemplo esta denominación porque es la que yo he vivido, ¿no? Pero como esta hay muchas, o sea que no es la única, hay muchas. Por desgracia, no es que hagamos una mala búsqueda de la Biblia, sino que el subconsciente, cuando tú te has criado o llevas muchísimo tiempo en la misma denominación, automáticamente cuando lees la Biblia, la lees según la doctrina que siempre te han enseñado. En otras palabras, para que ustedes lo entendáis, la lees con las gafas puestas de aquella denominación, ¿vale? No voy a poner ningún nombre porque no es mi intención criticar, sino que es mi intención que este estudio sea de bendición. Mi intención no es criticar, ni mucho menos, ni lo voy a hacer. Entonces, realmente el problema de muchas personas es ese, que tienen puestas las gafas de la denominación y así no pueden realmente leer la Biblia como tienen que leerla. O sea, que como ustedes tienen que leer la Biblia, es un consejo de un hermano que os ama mucho, ¿vale? Mi consejo para ustedes, cuando leáis la Biblia, no hagáis caso a lo que yo digo, no hagáis caso a lo que dice la denominación, sino que poneros en oración y ayuno, con un corazón dispuesto a buscar la verdad, con un corazón agradable a Dios, apartado para Dios durante un tiempo, solamente para buscar la verdad. Pídele al Padre que su Espíritu Santo os guíe, que te guíe a toda la verdad. Es que me atrevo a decir que no hagas caso de lo que yo digo, porque no quiero que seáis manejados por nadie, sino que seáis ustedes mismos que encontréis la verdad, así como he hecho yo. Me puse a investigar la palabra, a investigar y me encontré con esto. Así que os animo a que hagáis eso, con oración y ayuno. Si es verdad que con oración y ayuno es de la única forma que el Padre os va a guiar a toda la verdad. Amén. Seguimos con los versículos. Dice así en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados
Aquí daros cuenta que habla en pasado. Acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Aquí creo que lo dice claro, no hay mucho que interpretar. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos, o sea, estábamos sin pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a ver. Dice el versículo, sin Cristo, o sea, sin Mashiach, sin ciudadanía de Israel, sin pactos, sin promesas, sin esperanza y sin Elohim, sin Dios en el mundo. Sigue el versículo diciendo, esto es la continuación del versículo, ¿vale? Del capítulo 2 de Efesios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, acordaos lo que estaba diciendo antes, estabais lejos de qué, de Cristo, de los pactos, de la promesa, de Dios. Dice, habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? ¿De quién son los méritos de que nosotros seamos cercanos ahora a Dios? Por los méritos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hermano. No hay dos pueblos, no hay dos pueblos. Eso es una falsa doctrina. No hay dos pueblos. No está la iglesia y la iglesia gentil y el pueblo de Israel. Eso es mentira. No existe. No existe. Hay una iglesia, hay un pueblo que es el mismo que la iglesia. No existe, hermano, por favor. Tenemos que decir lo que dice la Biblia. No podemos decir otra cosa que la Biblia no nos dice. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de la separación. Aquí viene lo fuerte de este versículo. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Ahora, ¿a qué mandamiento y qué ley se refiere aquí? Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de estudiar la Biblia es que tenéis que considerar el contexto cultural del texto. O sea, tenéis que tener en cuenta en la forma en que vivían, la forma, cómo se manejaban, qué vocabulario tenían, cuál era el idioma, cuál era la ideología que tenían, la forma de vivir. Eso es muy importante que lo tengáis a la hora de estudiar la palabra. Si no hacéis eso, vaya a ser una eisegesis, que quiere decir una mala interpretación del versículo, del texto. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Pero un poquito más arriba dice, derribando la pared intermediaria de separación. O sea, había una ley y unos mandamientos que separaba al pueblo judío del pueblo gentil. Por lógica, esos mandamientos y esas ordenanzas ¿son del Padre, son de Dios o son de hombre? Porque hemos visto que en el Antiguo Testamento, o sea, en la Torá, en el Pentateuco, Dios mandaba al pueblo de Israel que tratara al forastero como un nativo entre ellos, como un nacido entre ellos. El mandamiento era que acogiera al forastero y lo amara como a sí mismo. Nunca había una ley que separara al gentil del israelita. Este mandamiento, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, son mandamientos de hombres. No es mandamiento de Dios, por eso Cristo tuvo que romperlo. Por eso Cristo lo rompió con su sangre. Porque Cristo jamás romperá un mandamiento del Padre. Nunca. Él nunca iba a romper un mandamiento del Padre. Rompió un mandamiento de hombre. Dice así, para que creáis en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Seguimos con los versículos. Este es una imagen que él ha hecho para que represente y os hagáis un poquito más a la mente la imagen de lo que es el olivo silvestre y el olivo natural. Amén. Dice, olivo silvestre igual a naciones o gentiles. Amén.
En el olivo silvestre lo que hay es idolatría, paganismo, adulterio, abominaciones, fornicación y en general lo que hay es pecado. Ese es el olivo silvestre. Es un olivo salvaje, un olivo que no se puede comer su fruto. Amén. No tiene un buen sabor su fruto. Y ahora, como ve usted aquí bien, donde pone rama olivo silvestre, pues desde ese olivo Dios cogió una rama, o sea, nosotros, a cualquiera de nosotros, nos sacó de ahí del olivo silvestre donde no se daba ningún fruto y nos injertó a donde pone ramas naturales, que va a poner buen olivo Israel. Nos injertó ahí, nos sacó de lo salvaje, nos sacó del pecado, nos sacó de la idolatría, del adulterio, de la mentira, nos sacó de todo lo que era desechable y abominación para Dios. Un olivo que no daba fruto y nos injertó en el buen olivo que es Israel. Nos injertó en el buen olivo para que demos buenos frutos juntamente con las ramas naturales. Y este es el buen olivo donde el Padre nos injertó. Ahí pone Mashiach abajo del todo. Especifico, no, el Mashiach no está abajo del todo porque sea menos que ninguno, al contrario, el Mashiach es el más grande de todos, sino que pongo ahí Mashiach porque él es la raíz del olivo, este es el que alimenta al olivo, amén. Por eso pongo ahí Mashiach, o sea, es Yeshua o Jesucristo. Arriba está Abraham porque es a través de Abraham que nosotros recibimos todas las bendiciones que tenemos hoy en día, la heredad y las promesas, porque la bendición fue a Abraham, la heredad también, las promesas todo a Abraham, y nosotros somos bendecidos a través del creyente Abraham. De arriba pone Israel, porque el olivo es Israel. Dentro del olivo que es Israel, ¿qué tenemos? ¿Qué nos encontramos aquí? Pues tenemos primero Torá, la ley del Padre, la enseñanza, la instrucción, la guía, la bendición más grande que me ha pasado en mi vida, encontrar la Torá, un tesoro escondido que yo no sabía que lo tenía. Pactos, los pactos de Dios. Tenemos las bendiciones, tenemos identidad. Ahora soy israelita, ya sé que no soy gentil. Tenemos promesas, tenemos justicia, tenemos esperanza. Y muchas más cosas que no puedo poner en la imagen porque no me cabrían. Tenemos muchas más cosas. En el buen olivo que es Israel. Antes estábamos aquí. Olivo silvestre, idolatría, paganismo, adulterio, pecado. No, ahí no se puede dar buen fruto. Ahí no se puede dar buen fruto. Pero aquí sí. En el buen olivo sí hay buen fruto. ¿Cuáles son los frutos? El guardar la palabra de Dios. Esos son los buenos frutos de arrepentimiento. ¿Cómo demuestro que me he arrepentido? En que ahora guardo la palabra y ya no peco como antes. Seguimos con las imágenes. Ahora dice Pablo, porque hay personas que dicen que, que piensan, yo he entablado conversaciones con personas así, de que los israelitas son todos los judíos, que yo no soy judío y que mi padre no es Abraham, que yo no desciendo de Abraham, por eso yo no soy israelita. Ahora dice Pablo en la carta de Romanos, capítulo 9, versículo 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es fuerte, ¿eh? No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esto es fuerte. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, que hay personas que nacen en Israel que no se llaman israelitas, sino que se llaman israelíes. Hay que entender la diferencia de israelita a israelíes. La diferencia es que israelíes es que han nacido en la nación de Israel. Israelitas es que pertenecen al pueblo de Israel. Entonces, yo pertenezco al pueblo de Israel. Yo pertenezco al pueblo de Dios. Lo que yo no soy israelí, porque no he nacido allí. Pero pertenezco al pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Por lo tanto, soy israelita. Además que aquí lo dice la palabra claramente.
No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni todos son hijos de Abraham. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No porque tú vengas descendientemente de Abraham, ya eres hijo de Abraham, sino para tú ser hijo de Abraham y tú ser israelita, tú tienes que guardar los pactos, tienes que guardar los mandamientos, guardar los pactos. Si tú guardas los pactos, primeramente que aceptes a Yeshua, que reconozcas que Yeshua es tu único salvador, que reconozcas que Yeshua vino, murió y resucitó de los muertos. Entonces sí, entonces pertenece al pueblo de Israel y ahora tiene que empezar a guardar mandamientos, porque una misma ley tiene que haber para el israelita como para el forastero. Amén. Amén. Seguimos con los versículos. En el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 7 al 9, dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si usted es de las personas que tienen fe en Yeshua, que creen en el Mesías, que son personas de fe, usted es hijo de Abraham, porque aquí lo dice Pablo claro. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí no habla de una nación. La bendición no es para una nación solo, sino para todas las naciones de la tierra. O sea que todas las naciones de la tierra que sean de fe son bendecidas a través del creyente Abraham. Dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos a través del creyente Abraham. Las personas que sean de fe son bendecidas a través del creyente Abraham. Amén. Seguimos con los versículos. Ahora vamos a ver otra parte, una sección de versículos de Pablo mal interpretados. Pero voy a ver un poquito de agua antes. Gracias, Padre. Perdona, hermano, pero tengo un poquito la garganta seca, por eso estoy bebiendo mucha agua, ¿vale? Perdona. Dice así, versículo de Pablo mal interpretado. Vamos a ver qué versículos de Pablo están mal interpretados y por qué hay tanta controversia en no guardar los mandamientos. Dice así en la carta a los Gálatas, otra vez de nuevo. Este versículo es muy controversial, pero vamos a intentar desgranarlo lo mejor posible para que sea una buena enseñanza. Amén. Siempre que el Padre esté de mi parte. Dice así Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí está claro lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Está claro. Ahora, ¿cómo explico esto? Creo que siguiendo el versículo lo voy a explicar un poquito mejor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Creo que ahí está la explicación correctamente. Dice, o sea, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo ahí. ¿Por qué? Porque si mi salvación depende de que si yo guardo la ley o no guardo la ley, si hago un precepto, si no hago un precepto, si mi salvación depende de esto, totalmente estoy bajo maldición, condenado. ¿Por qué? Porque siempre voy a fallar. Yo puedo guardar toda la ley a la perfección, y en el último momento que canto un mandamiento, ya estoy condenado, ya estoy bajo maldición. Ya hay una maldición que el Padre tiene que ejecutar en mi vida. Por eso no somos salvos por la ley, por guardar los mandamientos, sino que por gracia. Dice que por la ley ninguno se justifica. Claro que no. Para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto no es de Pablo, sino que está citando al profeta Habacuc. Amén. El justo por la fe vivirá. La justificación por fe tampoco es nueva, no viene tampoco a través de Yeshua. Y aquí lo vamos a ver claro. Dice Gálatas 3:6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque tuvo fe en Dios, creyó a Dios.
lo creyó y le fue contado por justicia. Entonces, la justificación por fe tampoco es una doctrina nueva, es antigua, ya desde Abraham. Ya os digo yo que la doctrina lo que te está es describiendo la voluntad del Padre, el corazón del Padre. No cambia, siempre es la misma, porque el Padre no puede cambiar, siempre el mismo. Seguimos con los versículos. Otro versículo controversial de Pablo dice así en Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hay personas que me han leído esto para decirme que no los juzgue porque no guardan el día de reposo. Sin embargo, yo no juzgo a nadie porque no lo guarda. Para juzgar ya está el Padre, que él es el juez. Yo no juzgo a nadie, solamente que intento enseñarte la verdad, una sana doctrina para que puedas también agradar al Padre. Amén. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Este versículo lo vamos a entender si leemos un poquito atrás, ¿vale? En vez de ser Colosenses 2:16, vamos a leer a partir del versículo 8. Si ustedes podrían abrir vuestras Biblias o leer conmigo, como queráis, que os sintáis más cómodos, hermanos míos. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Creo que esto es importante que lo recordéis a la hora de leer el versículo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo. Yo creo que ya con esto bastaría, aunque vamos a escudriñar todo entero, ¿vale? Pero creo que con esto bastaría. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo. Ya esto descataloga totalmente que a lo que se refiere a Pablo, en el versículo 16 a lo que se refería sea el mandamiento de Dios. Porque el Shabbat, por ejemplo, el guardar los días, el día del Shabbat o guardar la fiesta, no es rudimiento del mundo ni mandamiento de hombre. La dieta bíblica no es mandamiento de hombre, sino que es mandamiento de Dios, un mandamiento divino. Ni tampoco son filosofía y hueca sutileza. Eso es una aberración, decir eso de la Torá y de la ley de Dios. Así que por eso hay que escudriñar bien las escrituras. Dice, sigue leyendo y dice, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Seguimos leyendo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis ya también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Esta palabra también es muy controversial. Anulando el acta de los decretos. El acta de los decretos, para que ustedes lo entendáis, si algunos ya lo sabéis, pero si no lo entendéis alguno, os lo voy a explicar. El acta de los decretos es mi expediente criminal. Si yo soy un delincuente y usted va a la policía, pregunta por mi nombre, pídeme, o sea, mi abogado pediría mi expediente y en mi expediente tendría todas las cosas malas y todas las delincuencias que yo habría cometido. Ese es mi expediente, que en este caso es el acta de los decretos. Todos los pecados que nosotros hemos cometido, y que es contrario a nosotros, porque si tenemos ese expediente, ese acta de decreto todavía vigente, entonces estaríamos condenados todavía. Pero ahora dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, claro, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, por tanto, que nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Seguimos leyendo.
Amén. Seguimos con el versículo diciendo así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Esto habla en futuro, hermano, no en pasado. A mí la gente que me ha citado este versículo, no sé por qué, me ha dicho siempre, todo lo cual es sombra de lo que había de venir en pasado, pero esto habla de futuro. O sea que el Shabbat, la fiesta, todo es una sombra de lo que de lo que debe de venir en un futuro. Todo esto es sombra. Amén. Pero el cuerpo es de Cristo, ser de Mashiach. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, esto tenemos que, hermano, prestarle mucha atención. O sea, Pablo está hablando de mandamientos. Está hablando de mandamientos que sí sabemos que están en la Torá. Eso es indiscutible. Está en Éxodo 20. Y Levítico 23, ahí está la fiesta. Y Levítico 11 está la dieta bíblica. O sea, está hablando de mandamientos directamente de la Torá. Y ahora Pablo me está comparando el mandamiento de la Torá con rudimientos del mundo, con huecas sutilezas, tradiciones de hombres. Algo que es carnal, dice, vanamente hinchados por su propia mente carnal. O sea, creo que se está contradiciendo Pablo, o se está contradiciendo, o Pablo está totalmente diciendo algo a una aberración. Esto tenemos que entenderlo y preguntarnos muchas cosas de la palabra. Nos tenemos que preguntar cosas. Claramente, Pablo no está ni contradiciéndose ni diciendo ninguna aberración, sino que se está difiriendo. Dice: porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a precepto. Voy a explicar lo que es un precepto para que lo entendáis. ¿Vale? El mandamiento del Shabbat, por ejemplo, por un ejemplo. Mandamiento del Shabbat: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso está en Éxodo 20. Ahora, el precepto del Shabbat. ¿Cuál es el precepto? En cómo ejecutar el mandamiento. ¿Cómo se ejecuta? No trabajar, no comprar, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Lo que pone en Éxodo 20. Amén. Así como se ejecuta el mandamiento. Por ejemplo, otro mandamiento. La fiesta bíblica, fiesta solemne, ¿no? Guarda el día de la Pascua o Pesaj. Vale, yo guardo el día de la Pascua. Ahora, ¿cómo ejecuto el mandamiento? Ahí está el precepto. Comeréis hierbas amargas, el cordero, que hoy día el cordero no se hace, lo afirmo, ¿vale? Para que no haya ninguna duda, porque el cordero ya es Yeshua. O sea, el precepto es cómo ejecuto el mandamiento, y el mandamiento es en sí el mandamiento que debo de hacer. Entonces Pablo no está hablando de ningún mandamiento, no está hablando del Shabbat ni de las fiestas, esos son mandamientos, no son preceptos. O sea, Pablo se está refiriendo a alguna ley sobre el mandamiento. ¿Cuál es la ley del mandamiento? Estos son preceptos rabínicos, hermano. Rabínico, ¿por qué? Porque hay mandamientos, o sea, hay preceptos rabínicos sobre el Shabbat, sobre la comida, sobre los días de fiesta. Primero, sobre el Shabbat. En ese tiempo, cuando Pablo estaba predicando, había un precepto sobre el Shabbat rabínico, claro, que decía así, que no se podía llevar dinero en el bolsillo. Con perdón, no se podía escupir en el suelo, porque al escupir en el suelo creaba un lodo, y así estaba la persona que había escupido, pues estaba trabajando, por lo tanto estaba quebrantando el mandamiento. ¿Os acordáis ustedes en uno de los evangelios, creo que es en el Evangelio de Juan, sí, Evangelio de Juan, Yeshua sana a un paralítico. Sana a un paralítico y le dice: coge tu lecho y anda, en Shabbat. Y viene uno de los de la sinagoga y le dice: ¿qué haces cargando tu lecho? ¿No sabes que es Shabbat? O sea, era Shabbat y estaba totalmente prohibido cargar algo en Shabbat. Por lo tanto, el paralítico se supone que estaba quebrantando el mandamiento, y también se supone que Yeshua también lo estaba quebrantando, lo cual es una mentira muy grande. Esos no son preceptos de Dios. Esos no son preceptos de Dios, sino que son preceptos rabínicos. Por eso dice Pablo aquí: por tanto, nadie os juzgue.
en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunes nuevos, días de reposo. ¿Por qué? Que nadie te diga cómo tú tienes que guardar el mandamiento. No os sometáis a mandamientos de hombres, no sometáis a huecas sutilezas, palabras bonitas, para que esto os lo creáis, lo guardéis. No os sometáis a eso, porque vuestra cabeza, aquí lo dice, todo lo cual es hombre de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nadie os prive de vuestro premio. O sea, guardar mandamientos, porque también tenéis derecho, porque es que había otro precepto que decía que tenía que estar circuncidado para guardar estos mandamientos. Tiene que haber circuncisión por medio. No estoy diciendo que la circuncisión no esté vigente, sino que la obligación de estar circuncidado para guardar el Shabbat, esos son mandamientos de hombres, no son de Dios. Así que todo esto es lo que Pablo se estaba refiriendo a los mandamientos rabínicos. Amén. No son mandamientos de Dios. O sea que este versículo no se refiere a que cada uno puede comer lo que quiera o beber lo que quiera, guardar el día que quiera, que nadie lo puede juzgar. Eso es antibíblico totalmente y una aberración. Es una doctrina errada, no. Lo siguiente, los mandamientos siguen vigentes y nadie los puede cambiar. Ni Pablo, ni Pedro, nadie puede cambiar los mandamientos porque vienen del mismo Dios, del Todopoderoso. Amén. Dice, sigue así el capítulo, dice así, dice, tales como no maneje, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Creo que está claro, ¿verdad? O sea que no se sometan a doctrinas de hombres que dicen tales como dicen, no manejen, ni gusten, ni aun toques. O sea que está claro lo que está diciendo. Amén. Seguimos con los versículos. En Hechos, capítulo 22, del 1 al 3. Os voy a poner un poquito en contexto con este capítulo del libro de los Hechos. Para aquellas personas que son nuevas y todavía no saben, no han leído mucho la palabra. Amén. En este libro de los Hechos, si empezáis a leer desde el capítulo 20, os va a ser mucho mejor. Si podéis abrir vuestra Biblia y abrir el capítulo 20 de los Hechos, vais a ver cómo Pablo lo estaban acusando de que estaba predicando en contra de la ley y en contra de la circuncisión. Tal es la acusación que lo apresan y lo quieren meter preso. Pero Pablo decide defenderse, exponer su defensa para aclarar las cosas. Y esta es la defensa de Pablo. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, Pablo estaba conforme, no solamente conforme, sino que estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, lo estaban acusando de que estaba enseñando que no guardaran la ley, y Pablo estaba aclarando las acusaciones diciendo, no me acuséis de esto, porque yo estoy criado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. O sea, yo guardo la ley y enseño que hay que guardarla. Amén. Dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. La defensa de Pablo está diciendo, estoy criado a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Otro versículo de Pablo. Dice así. Esto es en Deuteronomio, un libro del Pentateuco, capítulo 16, versículo 16. Este mandamiento lo pongo para que se entienda ahora un versículo que va más adelante de Pablo. Amén. Hay un mandamiento en la Torá que dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que él escogiere. O sea, en el lugar que Dios escogiere aparecerá todo varón 3 veces al año. Vale, dice, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, que esto es un vocabulario, pero se refiere a Pesaj, la fiesta de la Pascua, en la fiesta solemne de la semana, que se refiere a Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que significa, se refiere a la fiesta de Sukkot, o la fiesta de tabernáculos, o de las cabañas. ¿Ven?
Dice, ninguno se presentará delante de Jehová con la mano vacía. Esto es un mandamiento. El lugar que Dios escogió para poner su templo fue Jerusalén, como ustedes todos bien sabéis. Entonces todo varón israelita, 3 veces al año, en la fechas específicas de las fiestas, de estas 3 fiestas anuales, tenían que presentarse en el templo para celebrarlas. Este es el mandamiento. Y no presentarse con las manos vacías. Ahora vemos Pablo que dice. En Hechos 24, versículo 11, capítulo 14, dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, atento a lo que yo decía, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Yo os voy a confesar, hermano, a mí me han llamado hereje por guardar los mandamientos. Y me acordé de Pablo cuando dice esto. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Estos mismos me han llamado a mí hereje por guardar la palabra de Dios. Entonces, me acordé de Pablo, me siento identificado con él. Amén. Seguimos leyendo. Ahora, este es el mandamiento que hemos leído en Deuteronomio. Dice así en Hechos 20, 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Lo veis? Las fiestas de Pentecostés son las fiestas de la semana, o en hebreo se dice Shavuot. Esa fiesta, una fiesta solemne, donde el mandamiento era específicamente ir al lugar donde Dios escogió, que era Jerusalén, donde puso su templo. Para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo intentando guardar el mandamiento de la fiesta de Levítico 23. Amén. Seguimos con los mandamientos, con el versículo. Otro versículo muy controversial, Dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo de 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente, ahora, este es el Espíritu de Dios. Pablo se refiere al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora tenéis que estar atentos a las letras rojas. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Con esto que estamos ya diciendo, hasta esta parte del versículo, ya totalmente anulamos lo que es la Torá, porque la Torá no tiene espíritu engañador, ni tampoco son doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Totalmente descalificamos que sea la Torá, porque la Torá no te prohíbe casarte, sino que es una bendición tener hijos. Y mandarán a abstenerse de alimentos, aquí está la palabra clave, alimentos. Seguimos leyendo. Que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios la nación es santificado. Ahora, dice, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada de desecharse. Entonces, estoy así parafraseando, ¿no? Hablando por hablar. Puedo comer corteza de árbol, o puedo comer la savia del árbol, o puedo comer piedra, me puedo comer una planta venenosa. Si yo oro por la planta, aunque me muera, pero ya la planta es santificada. Ustedes le veis a esto lógica. Yo quiero que sea sincero con la palabra. Esto no tiene lógica. Totalmente. Más, arriba hemos visto que la doctrina que ese grupo que Pablo estaba señalando, esa doctrina que están predicando, son apóstatas de la fe,
espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que prohíben casarse. Creo que totalmente descataloga que se refiere a la Torá. A la Torá no se refiere, la Torá no es así. No es lo que está aquí demostrando, ni apostata de la fe, ni son espíritus engañadores, ni doctrinas de demonios, ni prohíbe casarte, o sea que la Torá no es. Son otras doctrinas de otras personas que Pablo estaba avisando a la congregación para que no los escuche. Otra doctrina que no es la Torá. Seguimos adelante con los versículos. Aquí el mismo Yeshua, el Mesías, hablando de los alimentos. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 15, del 19 al 17 al 19. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntó su discípulo sobre la parábola y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Ahora la palabra que más controversia tiene. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Hermano, si tenéis un libro interlineal griego, os vais a dar cuenta que este versículo no existe en lo último, haciendo todos los alimentos limpios. Pero aún así, no me creáis que no existe. Vale, seguimos lo que dice la Reina Valera. Muy bien. Ahora, vamos a escudriñar lo que dice. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Como ustedes bien sabéis, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al hombre, creó la naturaleza, creó el mar, todo, y cuando creó al animal, creó dos clases de animales. ¿Cuáles son esas dos clases? Pues fácil, el animal que era alimento y el animal que no era alimento. Por ejemplo, el cerdo Dios no lo tiene como alimento. En su ley está puesto. Él no lo creó como alimento. Los camarones, o sea, la gamba, el marisco, el camello, la serpiente, el murciélago, todo, el perro, el gato, esos alimentos, o sea, esa carne, ese animal, para él no es alimento. Si es que dice haciendo limpio todos los alimentos, entonces nos vamos ya a la sección de animal que sí es alimento. La ternera, el pollo, el pavo, el pescado con aletas y escamas, todo el alimento. Lo otro no es alimento, o sea, no se está refiriendo a la sección de alimentos. Creo que es fácil y tiene lógica. Amén. Seguimos con los versículos. Aquí tenemos esto, Levítico capítulo 11. Animales impuros son animales que no son alimentos, y animales puros son animales que sí son alimentos. Los que no son alimentos: cerdo, camello, serpiente, insecto, murciélago, conejo, etc. Estos son de la sección que no son alimentos, porque el Padre manda estrictamente que no se coman. ¿Por qué? Porque no es alimento. Ahora, animales puros, que son alimentos: ternera, pollo, pescado de aleta y escama, cordero, codorniz, pavo. Esto es la sección de animales que son alimentos, que el Padre, como creador, sabe lo que ha creado, sabe lo que ha hecho y sabe lo que nos conviene a nosotros, a nuestro cuerpo. ¿Lo entendéis? Entonces, haciendo limpio todos los alimentos, la sección de alimentos, no la sección que no es alimento. Creo que se ha quedado claro esto. Amén. Vale, aquí dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora yo pregunto, yo sé lo que es la contaminación de espíritu. Por ejemplo, la mentira contamina mi espíritu, el adulterio contamina mi espíritu, el robar contamina mi espíritu, ¿vale? No amar a mi hermano contamina mi espíritu, la envidia contamina mi espíritu, el rencor contamina mi espíritu. Hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué contamina mi carne? ¿Mi carne qué la contamina?
Pues lo voy a decir claramente. En la Torá existía un mandamiento que si un hombre tocaba un animal inmundo, un animal que no era alimento, un animal que no era puro, si lo tocaba, se tiene que estar cierto tiempo sin entrar al templo, incluso antes de entrar al templo tiene que hacer un ritual de purificación porque la carne se le contaminaba. Cuando tocaba un animal que era inmundo. Esa es la contaminación de carne. En la Torá está puesto. Porque no hay otra forma, sino ustedes pensar por ustedes mismos que contamina la carne. Nuestra carne, literalmente la carne que la contamina. Amén. Seguimos con los versículos. Romanos 7, del 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno viene a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. O sea, de manera que la ley es santa. A la verdad es santa, la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Y espiritual. Entonces, guardar los mandamientos no es nada carnal, sino espiritual. Tú quieres andar, queremos andar en el espíritu, vamos a guardar los mandamientos. Vamos a guardar los mandamientos si queremos andar en el espíritu. Algunos me dirán, no, si queremos andar en el espíritu tenemos que estar en oración y ayuno. Vale, sí, yo no digo que no, vale, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero hago una pregunta, ¿de qué me sirve a mí estar en oración y ayuno y muchos ruegos si después cuando salgo de la habitación de la oración o del ayuno hago lo que me da la gana? ¿De qué me sirve? Si luego hago lo que me da la gana a mí. La oración es el impulso que me da a mí de guardar la palabra de Dios. Es lo que a mí me da fuerza, lo que necesito para yo obedecer a la palabra. O sea, la oración es buenísima. Es muy buena estar en comunión con el Padre, totalmente. Y en ayuno, es poderoso, fuerte. Pero eso lo que me tiene que... el efecto que tiene que hacer en mí es guardar los mandamientos. Porque si yo me mantengo en oración, pero luego no guardo los mandamientos, no me sirve de nada. Está en oración, ayuno, en ruego y luego no guardar los mandamientos. La oración tiene que ser el impulso, lo que a mí me impulse y me eleve para que me dé la fuerza y las ganas que necesito y guardar los mandamientos. Dice la palabra, orad y velad para que no entréis en tentación. Amén. No hay que errar en las escrituras, no hay que equivocarse. La oración no te mantiene en santidad. El ayuno no te mantiene en santidad. A ti te mantiene en santidad guardar la palabra de Dios. Es lo que te mantiene santo, porque sus mandamientos son santos. Aquí lo dice, a la verdad, de manera que la ley de la verdad es santa. Si tú obedeces la ley, te mantiene en santidad. Amén. Seguimos con los versículos. Ahora dice Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hablamos que la verdad es la ley que pone aquí. La ley a la verdad es santa. La verdad. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayas a acabar por la carne? O sea que Pablo él mismo se está contradiciendo en sus enseñanzas. Lo que Pablo está diciendo ahora es que la ley es carnal. O por lo menos eso se supone. O sea, la ley antes es santa, buena, espiritual, justo, el mandamiento. Y ahora se supone que la ley es carnal. Esto no tiene ni pie ni cabeza, hermano. Y no tiene lógica ninguna. Todo esto tiene su explicación, ¿vale? Y ahora vamos a explicarlo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis
el Espíritu por las obras de la ley. Las obras de la ley, hermano, no se refiere a la Torá, se refiere a preceptos de hombre, preceptos rabínicos. Por eso Pablo lo llama carnal, porque carnal sí son mandamientos de hombre, no mandamientos de Dios. Si no, ustedes podéis ver las traducciones, podéis escudriñar las escrituras. En este estudio no me he dado tiempo tampoco de poner demasiados versículos porque estaría muchísimo tiempo con el estudio y no es mi intención estar tanto tiempo con el estudio. Tan necio soy habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, si la ley es espiritual, si he comenzado por el Espíritu, o sea que he comenzado guardando los mandamientos. Ahora vais a acabar por la carne, ¿por dónde? Por mandamientos de hombre y doctrinas de hombre. Esa es la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, lo hace por las obras de la ley, pero lo hace con fe. Aquí está hablando Pablo estupendamente. No lo hace por los preceptos rabínicos ni por mandamientos de hombres, sino por el oír la palabra con emuná, con fe, emuná en hebreo, que emuná en hebreo significa con obediencia y con firmeza y lealtad. Estoy escuchando la palabra, oyendo la palabra, pero con acción, obedeciéndola y creyendo en ella. Amén. Así se aclaran todas las cosas mucho mejor. Seguimos leyendo. Ahora, si Pablo dice que las obras de la ley es carnal, Yeshua entonces vivió totalmente en carnalidad. ¿Por qué digo esto? Porque dice en Mateo 5, 17 al 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, Yeshua no quebrantó ningún mandamiento y vivió totalmente guardando los mandamientos del Padre. Así que Yeshua, según Pablo o según la interpretación que muchos le dan, Yeshua vivió totalmente en carnalidad, y eso no es cierto, es una doctrina totalmente errada. Yeshua vivió en santidad y no quebrantó ningún mandamiento. Amén. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. O sea, tenemos que imitar a Pablo. Pablo andaba estrictamente conforme a la ley y guardaba los mandamientos. Ahora, ¿cómo vivía Yeshua? Primero de Juan, el capítulo 2, versículo del 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por esto sabemos que estamos en él, que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo andó Yeshua? Guardando los mandamientos del Padre. De la forma de imitar a Yeshua, ¿cuál es? Guardar los mandamientos del Padre. Si Yeshua es nuestro modelo a seguir, tenemos que guardar los mandamientos del Padre tal y como lo guardó. Guardó el Shabbat, la fiesta, dieta bíblica, amor al prójimo, amor a Dios sobre todas las cosas. Todos los mandamientos que Yeshua guardó, guardará también nosotros y así parecernos a él cada día. Seguimos con los mandamientos. Apocalipsis 18 del 1 al 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible y albergue de toda ave inmunda. El ave es un animal que vuela y que aquí la llama inmunda. O sea que en el Apocalipsis todavía sigue existiendo el animal inmundo y seguirá existiendo. Apocalipsis del 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Claro, en este versículo dirá, claro, pero es que Jesucristo tiene otros mandamientos. El mandamiento de Jesucristo es el amor, como dicen muchos. Pero vamos a ver ahora Jesús o Jesucristo, Yeshua. ¿Cuáles son los mandamientos de él? El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía. Aquí tenéis que ser sinceros con la palabra. La palabra que Yeshua predicó no es de él, no son mandamientos de él, son mandamientos del Padre.
Fue el Padre que le enseñó a Yeshua lo que tiene que decir. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Seguimos leyendo. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Él no hizo su propia voluntad ni su propio mandamiento, ni habló una cosa en contra de los mandamientos del Padre. Él lo que hizo es manifestar la voluntad del Padre con el pueblo. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Más concreto, si la ley me dice a mí no robarás y yo robo, eso es pecado. Si la ley me dice a mí no matarás y yo mato, eso es pecado. Si la ley me dice a mí guarda el Shabbat y yo no lo guardo, eso es pecado. Si la ley me dice a mí no comas cerdo, yo lo como, eso es pecado. Si la ley me dice a mí no comas marisco, yo lo como, ese es el pecado. ¿Lo entendéis? Todo lo que sea desobediencia a la ley, eso es pecado. Es fácil. Creo que no es muy difícil entenderlo. ¿Cómo me mantengo en santidad? Guardando los mandamientos. Seguimos leyendo. Isaías 56 del 1 al 4. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Sigue el versículo. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijo e hija, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, y todos los que guarden el día de reposo, habla hijos de extranjeros, y todos los que guarden el día de reposo, no para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Seguimos con los versículos. Isaías 66, de 16 a 17. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, y los que comen carne de cerdo y abominación ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Aquí si ustedes vayan al capítulo 66 de Isaías, está hablando de la Nueva Jerusalén, y ya habla de los que comen carne de ratón, carne de cerdo y abominación. Sigue el animal inmundo en la Nueva Jerusalén. Seguimos leyendo. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia, y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Es la Nueva Jerusalén, de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. O sea que en la Nueva Jerusalén seguiremos guardando el día de reposo. Creo que está claro lo que estamos diciendo. Zacarías 14, del 15 al 17. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, cuando Yeshua pone el pie en el monte de los olivos y lo parte en dos. Ustedes podrían ir al capítulo 14 de Zacarías y leerlo por ustedes mismos y veis que no estoy mintiendo. Dice que subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernáculos, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, ¿ves? Las fiestas de los tabernáculos se celebran una vez al año, donde se celebra según el mandamiento en Jerusalén, como dice Deuteronomio. Por eso aquí habla de que de año en año se celebrará la fiesta, todo el mundo tendrá que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dice, el que no subiera a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Amén. Seguimos con los versículos.
Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, aquí está diciendo que porque yo haya visto en una denominación milagros, profecías, que han echado fuera demonios, no quiere decir que esa denominación esté correcta, porque mira que dice aquí ahora. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es una palabra muy fuerte. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad significa personas sin ley, personas que infringen la ley. Amén. Hacedores de iniquidad. Ustedes podéis verlo en Google si no me creéis. En Google, en un diccionario Strong, también lo podéis ver. Aquí se refiere a personas, a hacedores de maldad son personas que no cumplen con los mandamientos. Porque esa es la maldad. La maldad es no cumplir con los mandamientos. Amén. Vamos, en las traducciones lo ponen. Personas sin ley. Eso es hacedores de maldad. O sea que en la denominación o en cualquier sitio, no hablo de denominación, no, en cualquier sitio, porque haya milagros, profecías, echen fuera demonios, no quiere decir que Dios esté apoyando lo que están haciendo, sino que la misma palabra del Padre, su misma palabra ya tiene poder por sí sola, independientemente del individuo que la esté utilizando. La palabra por sí sola tiene poder. Por eso, el poder de la palabra sana, echa fuera demonios, la profecía. Por eso es la palabra. Pero en los últimos tiempos habrá mucho que dirá, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Él les va a declarar, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, personas sin ley, que no cumplen con los mandamientos. Aquí lo pone, mira. La palabra hacedores de maldad significa anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley, o generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Infringir, transgresión de la ley. Si nos acordamos del versículo anterior, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, aquí se refiere a personas que infringen la ley. Nunca os conocía hacedores de maldad. Personas que infringen la ley, que no tienen ley. Aquí termina el estudio, hermano. Perdonadme, por favor, si es demasiado largo. Mi intención no es que usted haya salido aburrido, ni hacer daño a nadie, sino predicar la verdad. Si algo estoy luchando es para que la congregación de Emunah Shalom España siempre se diga la verdad. Siempre se diga la verdad. ¿Ven? Hermano, si usted habéis visto el estudio completo, haced una recapacitación, por favor. Y por lo menos antes de desecharle esta enseñanza, validar si llevo razón o no llevo razón. Escudriñar las escrituras, todos los versículos, cada detalle que yo he dado, escudriñarlo. Escudriñar bien los capítulos de todo lo que yo he dado, si estoy mintiendo o no estoy mintiendo, si estoy diciendo verdades, si la doctrina es sana, si no es sana. Creerlo de verdad, que he dejado muchos versículos atrás. Yo esta tarde se lo estaba comentando a mi Roé, o sea, mi Roé realmente es mi maestro, para mí es mi maestro, al cual quiero mucho y admiro y respeto muchísimo. La verdad que le tengo mucho cariño, en poco tiempo que llevo con él, le tengo mucho cariño. Mi Roé, Jimmy Hidalgo. Este hombre es el Roé que está liderando hoy día la comunidad de Emunah Shalom Naciones, que se origina allí en Chile, aunque tiene congregantes de muchos sitios aparte de Chile. Que el Eterno los bendiga desde aquí. Un saludo para todos ellos, los congregantes, juntamente con mi Roé, que para mí es mi maestro. Pues esta tarde yo hablando con mi maestro acerca de este estudio, y yo le estaba diciendo que realmente he dejado muchos versículos atrás, muchos fundamentos, muchísimo más, o si no estaría pues 4 o 5 horas, y creo que sería poco, 4 o 5 horas para todo el fundamento que
que tenemos bíblico para decir nosotros que guardamos la Torá y somos israelitas. Creo que 4 o 5 horas sería poco para realmente darlo todo. Pero bueno, le he dado todo, lo he resumido un poquito para que no os aburra. Mi intención no es haceros daño, mi intención no es que os aburráis con el estudio, sino que aprendáis. Pero lo que sí quiero es que por lo menos antes de que por lo menos digáis que lo que estoy diciendo no tiene fundamento o que es mentira lo que digo, por lo menos validarlo. Intentar de escudriñar la escritura con todo lo que he dicho, a ver si estoy diciendo mentira o verdad. Por lo menos eso. Porque sé que si ustedes buscáis y intentáis validar lo que estoy diciendo, el Eterno os va a golpear el corazón. Os va a golpear el corazón y su Espíritu Santo va a tratar con ustedes y os va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo del Padre os va a guiar a toda la verdad. En oración y ayuno, como he dicho antes, el Espíritu del Padre os va a guiar a toda la verdad. Pero hay que buscarlos de corazón. Hay que buscarlos de corazón. Amén. Esto es todo del estudio, hermanos. Más adelante seguiremos dando estudios, ¿vale? Esa es mi intención, dar más estudios. Espero que haya sido de edificación, de bendición para vuestras vidas. Y aquí os dejo. Os amo mucho en el amor de Yeshua. Aquí me tenéis para lo que sea, vuestro hermano Samuel Cortés, líder de la congregación de Emuná Shalom España y delegado de la comunidad Emuná Shalom Naciones, donde el roé de esa comunidad es el Jimmy Hidalgo, mi maestro. ¿Amén? Un saludo para todos mis hermanos, toda la congregación de Emuná Shalom Naciones, juntamente con su roé, que también es mi roé, y que el Eterno os bendiga grandemente. Amén. Bueno, buenas noches, shalom a todos mis hermanos en Torá. Yo antes estaba en una de las denominaciones evangélicas, pero me pasé a la Torá porque la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que Dios os bendiga mucho. Shalom a todos mis hermanos en el Mesías. Bueno, quiero decir de forma muy resumida el por qué yo guardo la Torá. Es muy sencillo. Voy a recitar un versículo que seguramente casi todos lo conocéis. Está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Amén. Bueno, yo creo que todos los versículos que puedan aparecer después de esto, no creo que tengan la suficiente fuerza como para anular lo que dice aquí nuestro Mesías. Yo creo que más bien son malas interpretaciones. Eso es lo que quería compartir hoy. Un saludo. Amén. Amén.